no entiendo la construcción esta que se llama género, esta cosmovisión que nos pretende imponer un esquema que la mayoría de la gente, tú preguntas en la calle, la gente no sabe lo que es el género. Sí entiendo la palabra violencia, y de hecho es la que me preocupa a mí, la violencia. Entonces yo trato este tema y creo que la ley tiene que tener como objetivo la violencia y no quizás tanto el género, ¿no? Que eso es lo que esgrimías tú hace poco en esta marcha de la que estamos hablando, cuando lleváis unas pancartas que decían que la violencia no tiene género. Sí, es verdad, nosotros llevábamos una pancarta que decía la violencia no tiene género, también llevábamos unos carteles que decían protección para las mujeres, protección también para los niños, las niñas, los ancianos y las ancianas. Y otro cartel que ponía eduquemos en valores y quizás menos en género. Entonces, todos estos carteles, la verdad es que sí los llevábamos, y el otro día fuimos un grupo de mujeres entre las que había mujeres maltratadas, porque en Vox hay gente que ha sufrido pues, la violencia, ¿no? Mujeres, y creíamos que teníamos que ir a un tema tan importante, ¿no? La sociedad hoy, a dar nuestra visión, sobre todo por intentar construir un discurso, aportar algo, ¿no? A este debate. Como apoyo, ¿no? Pues como apoyo y como complemento. O sea, y creíamos que íbamos con un discurso inclusivo, más amplio, que protegía a más víctimas y con una batería de propuestas que creíamos que podían ser interesantes. Y además también lo hacíamos por estas mujeres a las que acompañábamos, ¿no? Que habían sido víctimas de maltrato. Y cuál es nuestra sorpresa cuando llegamos pacíficamente en silencio con nuestra pancarta y nos agredieron a nosotras. Que a mí no me importa que me agredan en una manifestación, lo pasé mal casi por ellas, ¿no? Por las que estaban conmigo, que ya eran maltratadas y que volvieron a sentirse, pues les costó un tiempo recuperarse de lo que pasó en esa manifestación, porque les resultó chocante, porque ellas iban como parte de esa marcha y resulta que fueron agredidas por unas que iban a luchar contra la violencia, se supone. Entonces fue chocante, nos sacó la policía, nos protegió la policía, nos dejó ahí en un lateral. Nosotras seguimos en silencio y calladas y con nuestra pancarta, porque nuestro interés no era montar lío ni nada de eso, era simplemente contar un mensaje, ¿no? Y creíamos que la gente podía tener interés por preguntarnos, por saber, por ver lo que proponíamos, y nos encontramos con que no. O sea, que eso de complementarse con vosotras, nada de nada. Yo creo que habrá gente que sí lo entenderá, ¿no? Pero ese día no lo entendieron, no lo entendieron. ¿Y por qué crees tú que reaccionaron de esa forma? Pues yo es que no lo entiendo, la verdad, no sigo sin entenderlo. Claro, porque es una marcha contra la violencia. Te mentiría si te dijera... No, pero no. Es que es una marcha contra la violencia de género. Era una marcha... Vamos, a mí no me parece bien si hubo algún rifirrafe, pero vamos, es que era una marcha contra la violencia de género. Y la violencia sí tiene género. Vamos a ver, quiero decir, las asesinadas son mujeres. En estas cosas de por pareja, es pareja, etcétera, sentimental. Claro que tiene género. ¿Qué es decir que tiene género? Simplemente es decir que hay una construcción sobre el sexo cultural, y la hay, que hace que las mujeres y hombres no tengan las mismas oportunidades porque no tienen las mismas tareas para hacer. Obviamente, y eso estarás de acuerdo conmigo, porque tú que eres madre de 4 hijos, seguro que lo que tú tienes que ocuparte de tus hijos no es lo mismo que lo que se ocupa su padre. Pues bueno, lo siento. Vale, pues a lo mejor es que sí, pero será la rara avis del asunto. La violencia tiene género porque es que las asesinadas son mujeres. Y hombres. ¿Cuántos? Y niñas, Venga, y ¿cuántos? niños. Por supuesto, Niños, por mayores. supuesto, vamos a ver, claro que sí, pero los maltratadores son en el 90 y... dejamos siempre el 98% son hombres, no es al revés. Pero ¿qué es siempre lo hay que nos casuística para preocupa? todo. ¿Nos preocupa la violencia o nos preocupa el género? O sea, quiero decir, yo lo que creo... No, a mí me preocupa la violencia en general, es una Claro. cosa. La violencia en general, pues violencia existen en países, asesinan a gente y tal. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la violencia que sufren las mujeres a manos de sus parejas o exparejas en relaciones tan sentimentales. Y eso
tiene género y eso ¿Por qué son no se ha ellas. incluido a las mujeres lesbianas en la ley de violencia de género? Si resulta que puede haber una relación, es doméstico, es dentro del ámbito familiar, puede haber una relación de dominación entre uno y otra víctima más débil, y resulta que si una mujer pega a otra mujer no está incluida por esta Vamos a ley. ver, ¿Cómo se explica para esto? empezar, la ley es del año 2004, quiero decir, todavía no está hecho el desarrollo del matrimonio homosexual, etcétera. Digo, para situarnos en cómo ocurren las cosas. Pero en cualquier caso, en la vida puede haber de todo, siempre y de todo. Pero las asesinadas, en general, son asesinadas por sus parejas masculinas. Es así. Pero en la ley no contemplabais que fueran matrimonio, podía ser una pareja y no Por estar supuesto, casados. claro, Entonces, ¿por qué claro. no están incluidas las lesbianas? Pues no lo sé, pues no lo habrían pensado en aquel entonces, pero en Incoherencias cualquier de la ley. no, pero en cualquier caso quiero decir, ¿cuántos casos de asesinatos tienes de mujeres a manos de su mujer? Ahora que es una cuestión legal. No sé, tendrás uno, Pero no si sé, ninguno. La ley no tiene que ir por Hombre, número. este año ya van unos cuantos, hombres Sí, muertos. pero Van 5 o 6. Tú tienes ahora mismo que 5 o 6. Pero no Ah, es el otro por día han número, matado uno, el discurso no es por número, es por el objeto que tiene Claro. la ley. A mí lo que me preocupa es el objeto que tiene la ley. O sea, yo lo que entiendo es qué es lo que al final motiva la creación de esta ley. A mí esta ley me parece que el origen y el motivo inicial era bueno, proteger a las mujeres, y a todos nos parecía bien. Pero resulta que como se ha organizado, como se ha desvirtuado el objeto de la ley, quizás tengamos que reformar ciertas partes de ella, que es lo que yo defiendo, ¿no? Entonces creo que el objeto de la ley en un principio fue parcial. Fue parcial por eso, porque no se incluyeron a todas las víctimas, a las niñas y a los niños, por ejemplo. ¿Por qué? Porque resulta que hay niños varones. Sí, pero ya. Claro, en agosto ya está eso aprobado, Se ha cambiado ya ahora. tiene Sí, Es decir, se ha cambiado. En la Se reciente ha ley de cambiado. familia se han metido a los niños. Exacto, se ha cambiado como, este año. víctimas se ha de cambiado este año, pero era violencia. un tema grave de esta ley, ¿no? Y que tú hablabas con las asociaciones feministas y te decían, no, porque eso desvirtúa el objeto de la ley, que haya una víctima varón. Y dices, oiga, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede Bueno, ser? pero eso se ha cambiado. Se ha cambiado, pero no por pero el empuje de las asociaciones feministas. Lo ha cambiado, si no me equivoco, El gobierno el actual, Partido hacer- Popular. sí, ¿Vale? Porque sí. antes Pero ha cambiado la había posición mucha al respecto. resistencia. Incluso las asociaciones de mujeres feministas incluidas han hecho una apertura de posición ahí, y ahora sí pedían y sí están de acuerdo con introducir a los hijos en el tema de violencia. Es verdad que en origen no, pero ahora sí. Exacto, equivocaciones de la ley en origen. Pero, Entonces yo lo que digo, la ley a lo mejor hay que reformarla. Pero, a ver, yo volviendo, perdonad, a la definición, la violencia Sí. de género es la violencia hacia las mujeres, con lo cual es un género. Mujeres de todas las edades, de todas las clases. De hecho, la ley luego de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, del 2005, sí que amplió, ¿no? Y se entiende por violencia de género la mutilación, la trata. Es decir, que yo creo que da mucha cobertura. Y por basarnos también en estadística y datos de la Delegación del Gobierno, desde el año 2003 han sido asesinadas 800 mujeres. Entonces, a mí también me llama la atención que cuando hablamos, pues no sé, cuando se habla del terrorismo de ETA, de pronto no se saca otro tipo de violencia. Es que estamos hablando de una violencia muy concreta y además de una lacra social y un problema muy grave. Estoy de acuerdo. Entonces, que la violencia sí, podemos hablar otro día. No, de pero los valores de como la a mí- violencia, pero esto es la a mí me violencia de preocupan género. y esas yo creo 800 Pero, mujeres claro. que no lo hemos conseguido salvar. Son las que me preocupan. Y entonces el razonamiento que hago es, si después de todos estos años de la ley, si después de todos estos millones dedicados a la ley, todas estas asociaciones, toda esta gente, todos, resulta que los resultados que tenemos y las gráficas y las asesinadas todos los años se repiten una y otra vez, un año tras otro, y es un número atroz y tenebroso que se repite, que no conseguimos bajar, por desgracia, tendría sentido, si es que verdaderamente queremos mejorar la ley y proteger a estas mujeres y a otras víctimas, hacer un esfuerzo por reformar la ley, puesto que es un fracaso. No, es un que yo fracaso creo, no es que es. yo creo que todo no consiste en la ley. Es decir, aquí tiene que haber un cambio social y yo creo que por eso estamos y es el objetivo sensibilizar y entender cuál es la base de la violencia Claro. de género, que es la desigualdad social y la discriminación. Entonces, con la ley sola no podemos hacer cambios, tenemos que prevenir y tenemos que empezar a educar desde
Desde Entonces, como pequeñitos. eso es lo que se ha estado haciendo todos estos años y se ha visto que es un fracaso... ¿Pero por qué dices que es un fracaso? No, porque siguen muriendo muchísimas Bueno, mujeres. sí, el mismo y- número, no bajamos de la media de Vamos los a ver. 50 y pico, 60 años de 73. Algo está pasando, vamos a pero reconocer tú has que comparado algo no las está cifras, funcionando. ¿has comparado las cifras con otros países Sí, europeos? las he de comparado. España son más bajas. Sí. Sí, vale, estamos de acuerdo. Sí. España en este caso es un país modélico y pionero y la ley es ejemplar. Y eran más bajas antes. Porque vosotros... pero porque hay estadísticas antes, no puedes saber si eran más bajas, no las hay. La marcha del otro día que se hablaba del terrorismo machista. Sí. Un tema cultural, el machismo en España, los países mediterráneos. Oiga, resulta que el país, el tercero o el cuarto en violencia contra la mujer, violencia de género, es Finlandia. Y España es el número 26. ¿Cómo se explica esto? Bueno, pues a lo mejor porque hemos tomado medidas No, y antes razonables también, que entonces. han ayudado. Antes no tenías estadísticas, Rocío, no lo sabes, no puedes comparar. Bueno, lo que se puede comparar o lo que he podido comparar de otros países es que España claramente no era el líder en tema de violencia de género, como llamáis vosotros. Entonces, lo que yo digo y lo que me preocupa son esas 800 mujeres. Resulta que si todos los años se repite estos números terroríficos, que hemos tenido 2 semanas ahora espantosas, Claro, no que ha merece sido- la pena que ha sido- reunirse... ¿Por qué ha pasado eso en esas 2 semanas? Claro. Porque hay resistencia al cambio, ¿no? La mujer quiere, evidentemente, seguir rompiendo el silencio, quiere cambiar, quiere salir de esa desigualdad y entonces la resistencia, ¿cómo ¿Cuántas cómo se ha mujeres de manifestado? estas 2 semanas se habían denunciado? Una. Bueno, pero- El resto no, con lo cual... Bueno, sí, pero tú sabes No cuántas... tiene nada que ver. Sí lo sabes, Y las mujeres seguro. que denuncian- ¿Cuántas denuncias medias hay cada año? bajísimo, sí, han 125.000 de ese orden, Sí. más o menos. ¿Y cuántas órdenes de alejamiento y protección? Ahora que lo que no puede- 250.000 desde que se hizo la ley. Bueno, pero quiero decir, estas personas, una parte importante de ellas han tenido orden de alejamiento y protección. Si eso no hubiera Muy existido... bajo. Los ratios de mujeres asesinadas respecto a las que han denunciado es bajísimo. Responde, o sea, nos demuestra que es un fracaso total. No, que es la un ley. fracaso, no. Bueno, Que y luego como hay otro dice- dato llamativo. Como dice ella... Y la cantidad de mujeres el que can- denuncian, claro, a las y que la- yo atiendo claro. y no se les otorga la orden de protección. No, y si no se yo les... creo que hay mucha gente que hace una labor maravillosa y encomiable, No, pero me creo que refiero las que la ley cifras, depende luego quién nos legisle. están demostrando que a lo mejor merece la pena reunirse y plantear otras propuestas un poco distintas, o por lo menos merece la pena hablarlo. Lo que no puede ser es que unas mujeres vayamos a una manifestación a dar un planteamiento un poco distinto y nos encontremos con el sectarismo, con la violencia, con la incoherencia de que unas mujeres que van a pelear contra la violencia agredan a otras. No, una pero cosa Rocío, increíble. yo creo que estabais Ya. desvirtuando Ya, pero el estas objeto. señoras... Otra cosa es, por supuesto, Sí, cómo se hace. Pero No, te que llama no la estoy de atención, acuerdo. te llama la atención. ¿Por qué hay determinados grupos que no quieren dejar que entre mujeres que opinan ligeramente distinto a hacer propuestas Bueno, mujer, sobre la ley? Rocío, porque ligeramente ¿Por qué? distinto no parece que opines, parece que opinas radicalmente distinto. Y por supuesto que no me parece bien que haya ninguna cosa, pero es que opinas radicalmente distinto. Posiblemente esa manifestación no Pero- deberías haber ido porque sabes que ¿Por qué? es como Hombre, no si yo me tenemos fuera libertad a para una hacerlo. manifestación Hombre, lo que faltaba. en contra del aborto. Pues Yo no debería pues, hombre, pues no haber me iría ido- porque ya sé yo que ahí no pito nada. No sé si me explico. Natalia, perdona, ¿le estás diciendo a una mujer maltratada, como eran las dos que me acompañaban, que no deberían haber ido a una Mujer, marcha contra la lo que violencia? yo quiero decir es Claro, que pero era para una- luchar contra pero la no, violencia hombre. machista, que es la que les está Pero ¿quién maltratando, marca? no la estamos maltratando Pero un el resto momento, de las resulta que mujeres. vosotras vais a marcar quién tiene que o no ir a una, No, mira, una mira, manifestación Rocío, sobre es la una cosa- violencia mira, contra Rocío, la es una mujer. cosa muy sencilla. Has dicho no deberíais haber ido, pero ¿de Rocío, qué momento? si lo he dicho mal, Peor que la claro, dictadura, ya. te voy a poner un ejemplo que lo vas a entender perfectamente. Ha habido todos los años Sí. los grupos de pro vida que se manifiestan, etcétera. Por supuesto, yo no estoy en esa opinión porque yo estoy a favor del aborto. No se me ocurriría ir a esa manifestación porque sé que tienen un punto de partida que yo no comparto en absoluto. Entonces, esta manifestación es una manifestación en la que su punto de partida, yo estuve por supuesto, su punto de partida es
existe violencia de género. No me parece bien que es que nadie denigra a nadie ni que le ataque, que sería eso, si opina distinto, porque soy una persona que creo que todas las opiniones, vale, pero hombre, no estabais en vuestro sitio, es lo que quiero decir. Tenemos en común que nos preocupa... Hay sitios, Vamos, aquí hay sitios para y cada listo, uno. pero- Hombre, eso me parece hasta mal. Bueno, si yo me Hombre. fuera a una manifestación en contra del aborto y de pronto empezara a decirlo, Claro. pues que no. todo ocurriría, que todo me Has dicho que estás en ocurriría contra un no, a favor del o aborto, ¿no? Pero yo iba contra digo la yo, Una por- preguntita, ¿estás a favor de la vida? Yo estoy a favor del aborto, digo para decirlo con ¿Y a claridad. favor de la vida? Por supuesto, y a favor de la Entonces, vida a también, ver, ¿en que qué tiene que estamos? ver una cosa Pues con la sí, otra. Sabemos de lo que estamos hablando, Amadeo, venga, no me Natalia, vamos yo iba a hablar no, contra la hablamos. violencia. Teníamos eso en común, que hablábamos todas contra la violencia. No, pero es que y éramos ese día no mujeres era- no preocupadas iba por la bien, no, violencia. pero ¿Por porque qué? era contra la ¿Por qué violencia de tenemos género, que es violencia una de género? violencia muy Claro. particular. Entonces, Claro. esto me demuestra que os interesa más el género que la lucha contra No, la no, violencia. no, No, que nos nos interesa interesa la lucha contra la violencia de De género, género. que es una Nos violencia muy interesa, claro. específica. Entonces, si Claro, viene Y los alguien- hombres no entramos ahí Y la entonces. violencia y el La terrorismo violencia yihadista de y será género otro, viene y la alguien vendetta, pero- con un discurso que incluye a la mujer. Incluye a las que vosotros defendéis, por supuesto que nosotros las defendemos y las protegemos, y por Nosotros eso también queremos defendemos a mejorar la todas. ley, claro. Pero además decimos que hay que incluir algunos más. Y por eso somos excluidas del discurso. No, los es hijos ya están inclusivo. incluidos. En ese punto Bueno, son estamos de víctimas acuerdo. igual, pero Y las víctimas- ancianas y los ancianos No, y el maltrato No, que puede porque- haber. Porque eso es una violencia doméstica que es una violencia evidentemente espantosa, pero es una violencia doméstica. Ni los hermanos, ni los cuñados. Estás hablando de cuando hay una relación sentimental y de ahí lo que se deriva es a la mujer y los hijos de la pareja que también lo sufren. Bueno, pues Y- entonces- Y al un hombre- conjunto de- y el eso hombre no es una pinta nada ahí, definición de entonces, ¿no? violencia. Hay más, obviamente, pero esta es de la que estamos hablando, no de la de doméstica, insisto, estamos hablando de esta. Entonces, tú Un y- segundo, Pues grave. un segundito, porque yo os quiero hacer una pregunta. La verdad es que en esta ocasión, como estaréis comprobando, pues estoy obnubilado escuchando y además es que me está encantando porque no voy a hablar más. Tú cállate, José Macías. Entre dos piedras molares no metas tus pulgares. Tú simplemente dedícate a moderar, no a que te moderen. Vamos a ver unas opiniones de la calle, pero antes quería haceros una pregunta. Vosotras creéis que este tema, el tema de la ley de género, hablo yo, ¿no? ¿Es un tema que se comprende en la calle o no? ¿O creéis que hay mucho desconocimiento? Hay mucho desconocimiento, hay falta de información, hay muchos mitos, o sea, hay muchísimo que trabajar todavía. Pero yo sí creo que se comprende. Mira, en mi opinión, yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, uno de los cambios más llamativos y grandes de la sociedad española es la posición en general con respecto al tema de la violencia de género. Lo que hace 30 o 40 años en la sociedad española, hombre, bien no estaba, pero era como una cosa de la intimidad de un hogar, bueno y tal. Ahora es una cosa mal vista en general, o sea, en ese sentido la sociedad española ha cambiado sustancialmente, radicalmente en cómo lo ve. Y ahora a nadie le parece bien si tiene un vecino que es que le pegue a su mujer. Y eso hace 40 años, pues a lo mejor, hombre, bien no se veía, pero bueno, son cosas que pasan en un matrimonio y uno en eso no se mete. Entonces yo sí que creo que la gente tiene una idea sobre el asunto y un cambio de mentalidad muy importante sobre el tema. Perdona, pero yo creo que tienen una idea de, por lo menos muchas mujeres cuando acuden, ya han sufrido mucho daño porque creen que la violencia de género es el golpe, es el final de lo que se ve de ese iceberg, pero hay toda esa violencia económica, psicológica, que muchas personas no Porque tú lo no sabes. saben lo que es, no la diferencian. Vamos a ver, perdonadme un par de opiniones. ¿Usted cree que la ley de violencia de género deja al hombre indefenso ante las denuncias falsas de las mujeres? Yo sí, totalmente. Pues razónemelo un poquito. Sí, porque parece ser que solo con la palabra de la mujer ya te sirve ciertas molestias. De hecho, con que te diga una mujer que la ha maltratado, ya vas a la comisaría directo. Y después por lo que venga. Entonces, ¿usted cree que habría que cambiar algo de esa ley? Sí, yo creo que sí. Estoy en contra total de la violencia de género, que por supuesto, pero no sé, un poquito más razonable. ¿Tú crees que la ley de violencia de género hoy por hoy ha demostrado ser una ley ineficaz? Sí,
bastante ineficaz, yo creo que bastante incompleta y que les favorece bastante a ellos. ¿A los hombres? Sí, al maltratador, por así decirlo. Maltratador, maltratadora, claro, no tiene por qué ser hombre. No sé, creo que no es bastante estricta, la mujer está bastante indefensa. Por ejemplo, el método que usan del teléfono que les dan por si se acerca el maltratador, la alarma para que avise a la Guardia Civil, creo que tiene bastante retardo, que se lo suele dar a la Cruz Roja y creo que no funciona lo bastante bien para salvaguardarlas a ellas, vaya. ¿Y tú qué crees? ¿Que en ambos casos debería de ser la ley por igual para el hombre o para la mujer? Sí, completamente. Sin ver distinción, tanto para el hombre como para la mujer. Creo que hasta ahora ha habido bastante diferencia, pero creo que también tiene que favorecerse también al hombre maltratado, claro. Tanto para la que es maltratadora como para el maltratador, obviamente. Bien, pues algo que hemos escuchado en estas opiniones es que la ley es discriminatoria. Decía al principio el primer entrevistado, ¿no?, que era discriminatoria. ¿Qué opináis? ¿Es discriminatoria esta ley o no lo es? Hombre, es que, quiero decir, depende de lo que quieras decir. Si protege a la mujer frente al hombre. Si dices en ese sentido... Me refiero en el tema de que, si no estoy equivocado, esta ley, la ley de género, es una ley que no contempla la presunción de inocencia en el caso del hombre. Hombre, la presunción de inocencia siempre existe, como todo. Esto es un país, un Estado de Derecho y siempre existe. Pero quiero decir que en este caso, efectivamente... O sea que, perdona que te corte, ¿en el caso de la ley de género sí hay presunción de inocencia para el hombre? No. Eso es lo que estoy preguntando. No, ninguna Hombre, más. pero luego, quiero decir, hay un tema judicial y el juez verá. Es decir, en el caso de violencia de género es una denuncia de la mujer, efectivamente se le da por consideración de entrada de que lo que dice es verdad, está claro. Pero hombre, después ya lo ve un juez como todo en la vida y el juez ya determinará, etcétera, etcétera, claro. Pero perdona, Teresa. Dime. Yo pregunto, ¿no? Porque Sí. yo esta noche quiero empaparme yo y además que se empapen mucha gente precisamente por esto, porque es que hay un desconocimiento total y absoluto. Entonces, ¿es cierto o no que un hombre le da un guantazo a su esposa? La esposa levanta el teléfono, llama a la policía e ipso facto ese hombre pasa al calabozo. Sí, es cierto. Quería meter un matiz ahí. Y no así. Tu esposa te da un leñazo. ¿No la despistas? No, exactamente. Te vas a denunciarla. Sí. Y me pasó porque he ido con un amigo mío no hace mucho. Y ¿sabes lo que nos han dicho los policías? Piénsatelo muy bien. Piénsatelo bien antes de denunciarla. Porque como ella diga que empezaste tú te quedas aquí en el calabozo y ella se va para casa. Esa parte ya no me lo sé. A ver, pues entonces Pero tiene que haber algo ahí que falla. Digo yo, no, Rocío, la hay denuncia algo ahí de que ella falla. en principio produce los efectos esos, es cierto, pero insisto... Pero entonces hay algo que falla. Estamos diciendo que... Porque pretende proteger a la mujer porque se considera la ley parte del asunto, que corresponde a lo que ocurre en la realidad, que las víctimas de agresiones son las mujeres, no son los hombres. ¿Y vosotras, A mí, perdona, a mí no es que me consideráis? parece algo que ya lo he dicho hace, ¿no? O sea, en momentos anteriores, y que efectivamente ha salido: la resistencia y las denuncias falsas, el nuevo mito. Es decir, hay un movimiento en contra, sí, las denuncias falsas, y lo podéis ver en las estadísticas del día 26, la última, de la fiscal de violencia de género, son el 0,006. Es decir, te voy a rebatir eso. Verás, ¿en base a qué número haces eso? Los datos reales publicados por el Consejo General del Poder Judicial y 49. publicados en Televisión Española, curiosamente, hace semana y media, son total, desde la aplicación de la ley, 1.100.000 de denuncias tramitadas, de las cuales 250.000 dan lugar a órdenes de protección y de las cuales 146.000 son condenatorias. 49 condenadas, 146.000. denuncias falsas. Entonces, Como denuncias falsas, 49. de 1.100.000 de denuncias, llegamos a 146.000 condenatorias. Por más que sumo y resto, ahí hay un montón de denuncias que yo no sé lo que son. Que no hay prueba, y se sobresee, pero bueno, esa no sabemos lo que como son. falsa 49. Un momento, yo he dicho Pero como en todos los vamos a juicios. repetir el número, de 1.100.000 tíos que han sido denunciados y metidos en el calabozo, resulta que tiempo después, que a lo mejor son 2 años porque la justicia es muy lenta, hay 146.000 que se decide que están condenados y van a la cárcel. Uy, a la yo cárcel, ya quisiéramos que fueran muchos a la cárcel. Deberían estar en la cárcel y quedarse ahí, pero de ahí
a la Pues a eternidad. la casa Esa es del mi banco. opinión. Pero Otro 0,0. entonces, vamos a repetir el número, de 1.100.000 a 146.000, esa diferencia, ¿qué es? Porque habrá una parte que serán mal tramitadas, otra parte sobreseída, no sé qué, otra parte que la justicia. Pero es que son muchas. Y entonces, a lo mejor nos tiene que hacer preguntarnos si esta ley se está aplicando bien y si esta ley está dando algún caso, como decía el ministro Aguilar, efectos colaterales. Efectos colaterales es que a un hombre hoy, un viernes por la tarde, le denuncian por violencia de género, automáticamente viene la Guardia Civil, le esposa delante de sus niños, se lo llevan al calabozo y tiene que esperar 72 horas hasta que el lunes vengan a tomarle declaración. Ha estado 72 horas, porque es fin de semana, metido en un calabozo y a lo mejor efectivamente es culpable, en cuyo caso hay que meterle, encerrarle de por vida, pero a lo mejor no. Y ese hombre ha quedado estigmatizado y además generalmente pierden la custodia de los niños. Ojalá. Si son guardias civiles, pierden acceso a las armas. Si son funcionarios, pierden el ascenso. Hombre, si le condenan, si no. No. Mientras que tenga la denuncia. Pero si se ve, si eso es todo el asunto... Vamos. 2 años después el juez dice, ¿es culpable o es inocente? Eso se dirime en 72 horas en la historia. No, en 72 horas... Si vierais cada día cómo sufren las mujeres víctimas de violencia de género, que no llaman alegremente para denunciar, pero si la mayoría no denuncia, si todo el maltrato está debajo, lo que digo es que la ley hay que mejorarla, porque efectivamente a esa mujer hay que protegerla y hay que alejarla inmediatamente del agresor. Pues de eso es lo que pero a lo mejor lo que digo es que habría otras maneras de hacerlo que no pusiera en juego la base de nuestro sistema jurídico, que es la presunción de inocencia. Porque una ley que no cumple con la presunción de inocencia, para mí, es inconstitucional. Porque yo creo que tenemos que ser iguales todos, hombres y mujeres, ante la ley. Cuando sea una igualdad real, que no te claro, guste, seremos iguales. No es una cuestión de gustos. Perdona un momento, porque ha pasado el trámite al Tribunal Constitucional y declaró que la ley era constitucional. Y se hicieron informes diciendo, bueno, sería esto lo que va a fuera. dar lugar... Hay una sentencia final del Tribunal Constitucional diciendo que la ley es constitucional. O sea que ese tema lo cerramos. Muy bien, pues entonces, ¿tú crees que es normal que si nosotros en nuestra Constitución dice que el hombre y la mujer somos iguales, vosotros entiendo que defendéis que ante la ley los hombres y las mujeres deberíamos ser iguales? Ante la ley somos iguales. ¿Verdad? Sí. Pues entonces, hoy con la ley de violencia de género hay una discriminación clara hacia el hombre, que a lo mejor hay que resolver el tema de la protección de la mujer de otra manera para evitar esa discriminación. Porque la discriminación... ¿De qué manera, Rocío? Si es que tú quieres decir, pero es que... Hay que alejar a la mujer inmediatamente del agresor. Pues hay que alejarla inmediatamente. En este caso se aleja al agresor inmediatamente. ¿Y por qué no alejas a lo mejor a la mujer una casa de acogida? A la víctima, claro, como siempre, no volvemos, retrocedemos. Pero ¿por qué no nos sentamos a hablar de otras propuestas en vez de cerrarnos a modificar la ley cuando es clara, cuando está creando verdaderos problemas también? Las mujeres, por supuesto, y lo primero. Además, yo creo que están ineficazmente protegidas, que habría que dedicar muchísimo más recursos a protegerlas. Hay que ampliar recursos muchísimos y prevención. Pero muchos más. Educar en valores, a los jóvenes, a los niños en valores, en el respeto, en la igualdad. Pero ¿cómo les vamos a hablar a los niños de igualdad si les estamos contando que aprobamos leyes en que no se respeta la igualdad entre mujeres y hombres? Pero vamos a ver, porque en la como realidad, las acciones positivas, vamos pero a ver, si es que en la realidad la situación de las mujeres no es igual, en la realidad no es igual que los hombres. Es decir, en la realidad las que son agredidas en los entornos estos de pareja son ellas, en la realidad. Entonces, en la realidad, bueno, y fuera del entorno de pareja, las que acceden menos al mercado de trabajo son ellas. Eso es un hecho, vamos, que está claro, estarán de acuerdo conmigo. Bueno, la realidad en mi sector es distinta. En mi sector, la tasa de actividad femenina de la mujer es como 12 o 13 puntos en mi más baja sector, que es la obra de construcción, he puesto 3 anuncios llamando a mujeres a hormigonar y no ha venido ninguna. Pero bueno, no ha venido ninguna. Pues sí, claro, ahí yo no tengo ninguna brecha. Yo buscaba mujeres ferrallistas que me acompañaran en obra, porque estoy cansada de estar en la caseta de obra sola todos los días. Y no vino nadie. Verdad, ¿quieres coger Permitidme una hay discriminación. Las mujeres están en una situación peor en la realidad que los hombres, los varones, sí o no. Me niego a la imagen de víctima mujer. Yo no considero, me niego. Teresa, me resulta insultante. Permitidme una pregunta. Resulta insultante, pero es un hecho cierto. Teresa, permíteme una pregunta para que no parezca que estoy aquí por hacer bulto. Ya hemos visto que si la ley es discriminatoria o no,
Para Rocío sí, para vosotras parece ser que no es discriminatoria, aunque yo sí creo que es una barbaridad que existan delitos solo para hombres. Pero bueno, por decir algo, ¿no? Bien. Además Porque que los se carga- agresores aquí son hombres. Claro, porque Bien. los Y agresores muchas veces son hombres. mujeres. Yo no voy a entrar, Venga, no simplemente vas a entrar quiero en eso. haceros una pregunta. ¿Creéis que esta violencia de la que estamos hablando, la violencia de género, o esta ley, la ley de violencia de género, lo que hace realmente es distanciar un poco más al hombre de la mujer y crear a la larga más violencia? Hay nuevos hombres y hay hombres comprometidos que vinieron a la manifestación, es decir, que están ayudando y promoviendo O sea, ¿tú el que fuiste a la manifestación? Por supuesto. Y hay también- Yo hombres... también, sí. Claro. Yo ¿Y también. qué os parece cuando se decía eso de que he escuchado yo de María también abortaría? Bueno, pues yo no lo oí, pero... Qué en cualquier barbaridad, caso ¿no? me No, pero hay parecería- otra mejor. Qué que la barbaridad. que Eso más es se una repetía. barbaridad, ¿eh? No, pero la que además- más se repetía en la cabeza de la manifestación era varón pardillo, tu cabeza en el bordillo. Bueno, yo no lo oí, Sí. pero vamos, por Claro. supuesto no lo compartiría, pero no lo oí, si te lo pero digo sinceramente. mucha gente siempre- diciendo eso. A mí me Bueno, pareció... mucha gente, yo no Tenta- lo oí, la verdad Yo sea tampoco dicha. oí nada de Vamos eso. a centrarnos, por favor. Y en tonterías dice cualquiera. en Bueno, esta- pero era la que encabezaba con el altavoz, cabeza de, Bueno, de pues es manifestación. igual, aunque cabezara tonterías dice cualquiera. Pero resulta Bueno, que ayer bueno, nadie esa- le dijo que es una tontería y a nosotros sí nos pegaron por estar calladitas con una pancarta que dice la violencia no tiene género. esa, Es que- esa tontería a lo mejor la dice un hombre y se va al calabozo, ¿no? No, no, no. Pregunto. Esa tontería la dice un hombre que seguramente que dice también tonterías, como todos, y por eso no se va al calabozo. Bueno, De ¿creéis, verdad, a mí me- ¿creéis que la, yo violencia creo- la ley de violencia de género realmente distancia más al hombre de la mujer? No. ¿Realmente crea más violencia o no? no. Mira, ¿Por qué? yo creo que sería súper interesante, y además yo conozco, que hicierais otro debate en donde también estuvieran hombres que dicen lo mismo que podemos decir nosotras y a lo mejor no lo veis con esa resistencia o con Pero a ese mí me rechazo. gustaría, Hombres a mí sí me que dicen lo no mismo, me que es el permitáis mismo que discurso. no me quiero meter en el lío, si es que yo no quiero entrar. Nuevas masculinidades, Yo sí hombres me gustaría hacer feministas y ese, hombres que a mí sí luchan me por la gust- igualdad. A mí sí me gustaría hacer ese debate y efectivamente que hubiese hombres, pero hombres que han pasado por ese trance. Es decir, No. hombres, sí. Hombres que luchan les contra han la cogido- violencia de género, porque hombres estamos que les hablando han- aquí de la violencia de género. Pero a ver, Sí, entonces, ya. explícame, la Pero a ver. violencia de género solo es para las mujeres. Los hombres, Claro. aunque los machaquen, no pasa nada. No, Pero a es ver. otra violencia. ¿A qué ¿Cómo se llama esa violencia? Pues es violencia. Ah, es violencia. Ya, Ah, pero es que no no es de se género. ocurre dentro Pero de si el violencia género, bueno, es doméstica, que aquí como es algo si- básico. Bueno, que nos cargamos Un hijo el derecho pega a su de padre, presunción de pues eso es inocencia. nos violencia cargamos. Vamos a ver, porque Pero así yo no nos creo- enteramos. Así, perdonadme, no nos enteramos. Vamos a esta pregunta, si nos importa, que he lanzado. El tema de si esta ley lo que hace realmente es distanciar más al hombre Estoy de la diciendo, mujer. bueno, Yo yo, no lo veo- yo opino no estoy que de no, acuerdo con que eso. hay hombres, todo lo contrario, que apoyan esta ley Ahora igual. Perdona, de corte ahora en un momento porque me están diciendo que tenemos que Vale. dar paso a la publicidad y dejamos la pregunta planteada para que la contestéis ahora, ¿vale? Venga, vamos a publicidad y seguimos. Calidad, rapidez y economía, todo ello en Muebles Adama. Nos encontramos en la calle General Ricardos 190 en Madrid. Teléfono 91 525 29 41. Sofás a medida, dormitorios a medida y además transporte y montaje gratuito. Anota nuestra página web www.mueblesadama.com.
Si estamos aquí, en Plaza de las Cortes, en el número 7, eso sí, me lo estoy pasando muy requete bien, estoy aprendiendo muchísimo con las invitadas que tenemos hoy y también, por supuesto, con mi compañero Amadeo Álvarez. Bien, si estamos aquí, como digo, en primer lugar es porque Dios sigue sin cobrarnos el oxígeno, algo extremadamente importante. Y además de esto, es porque el Westin Palace colabora siempre, constantemente con nosotros. Vamos a enviar un abrazo enorme, por supuesto, a su director y a nuestra queridísima amiga Paloma García. Y también, como no, al patrocinador del programa, el restaurante Sanabria. Justo detrás del Museo Reina Sofía, ahí está, en la calle del Doctor Mata, en el número 3, está el restaurante Sanabria, donde vais a comer de antología. Bien, ahora sí, ahora seguimos con el tema de esa pregunta que había lanzado. ¿Creéis que la violencia de género lo que hace realmente es distanciar más al hombre de la mujer, crear más violencia o no? Decíais que no, ¿por qué? No, porque lo que persigue es la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces no se trata de distanciarlos, todo lo contrario. El objetivo es acabar con la desigualdad y con la discriminación. Entonces, ahora mismo esa estructura de poder que hay, ¿no?, de lo masculino sobre lo femenino, intenta erradicarla. Porque no solo estamos hablando de una denuncia, pero empieza mucho antes, ¿no?, con una educación, con una prevención en igualdad. Por supuesto que yo creo que no. Mira, una de las ventajas o una de las virtudes de la ley, al margen, vamos a quitar los temas punitivos en concreto, una de las virtudes de la ley es que ha cambiado, lo he dicho antes, la mentalidad. Y ha cambiado la mentalidad de mujeres y de hombres. Y al cambiar la mentalidad quiere decir que se ve que hacer un ejercicio de poder o de maltrato es una cosa que está muy mal, y eso simplemente que ha bajado también en general, ha bajado al menos ha bajado que se vea bien que eso ocurriera. Y en la medida en que eso se ve mal y en la medida en que eso tiene menos peso socialmente, lo lógico es que la relación entre hombres y mujeres de pareja sea mejor. Porque no me dirás tú a mí que es una relación buena de pareja, que es que él la maltrate a ella. Pues eso, la verdad, no es buena. Yo no he dicho eso. Sí, estoy de acuerdo. Comprendo que estaremos Yo no he de dicho acuerdo. ni que él a ella ni ella a él, o sea, ninguno de Pero los si es dos. que el maltrato es siempre, digamos, por dejarte algún caso. Ahí, discúlpame, el 95%. Ahí no estoy de acuerdo yo, y seguro que Rocío tampoco. hombre, y seguro que sí. A ver, Amadeo, ¿estás aquí o estás dormida? A ver, Vamos a ver, estás diciendo que el maltrato siempre es de esas 800 mujeres asesinadas, ¿ha habido otros 800 hombres claro. asesinados? No, pero da igual. No, pero es con que haya perdón, uno, llega. pero Con que es que haya lo que uno, está llega. diciendo- No. Pero te dan. No, A ver, perdona. ¿qué pasa? Pero Que es que- Vamos a ver. uno no vale para nada. No, pero yo lo que será no otro entiendo es tipo que de me estás violencia. hablando de Amadeo. que esa ley, que lo que quiere es igualdad, pero que cada uno tú tienes unos derechos y otros. Pero, Amadeo, si es igualdad tendremos que tener los mismos derechos. Digo, es que si no ha habido, entiendo, imagínate, no entiendo una pero igualdad sin pero derechos simplemente, iguales. Si vas a estar de acuerdo conmigo, es decir, si en 10 años, pongámosle por ejemplo, ha habido 800 mujeres asesinadas, imaginemos que haya habido 5. Es evidente que el problema está en un lado, que no es igual, porque si no, por la Pero ley de la esos 5 estadística tienen serían los mismos. esos 5 tienen que tener el mismo derecho Pero, que las pero, 800. pero, por supuesto, es una pero vida. tiene Y derecho, a mí me estáis pero hablando de Amadeo, igualdad. pero por otra ley. Tiene los mismos Hombre, derechos, claro. porque eso sigue. Hombre, entonces- Vamos a ver. Pero es El otra ley. Código Penal, quiero decir, por supuesto, te va a condenar a alguien que ha asesinado Vale, a muy alguien. bien, Eso pero no hace falta aquí la eso. compañera ha dicho que esta ley quiere una igualdad, pero con derechos distintos. Entonces, Esta ley, no, esta ley no, y no todo lo lo que entiendo. desarrolla Que no, que quiere se evitar- desvirtúa si quiere hablamos de evitar hombres las en esta 800 ley. asesinadas. A ver si Pero me a ver. entiendes. Si las asesinadas con ley o sin ley, el Código Penal, pues naturalmente quien mata a alguien, el Código Pero no Penal. sería- te pero no condena. sería más- La ley quiere evitar eso, y por eso es un Pero conjunto de medidas. Teresa, perdona, ¿no sería más loable, permíteme el término, es que me lo he aprendido esta mañana y digo, cuando vea a Teresa se lo voy a decir, ¿no sería más loable que en vez de hablar solo de esas 800 asesinadas, hablásemos de los 800, por decir algo, 10 asesinados? Pero es que en este Porque es que- caso, es que cuando desgraciadamente, son ellas las asesinadas. Es que si son no, no en hablamos del general. problema Son de la ellas. desigualdad. Claro, pero si es que es el no origen. Si hubiera, no a ver, nombramos vamos, al Rocío. origen, La no lo podemos desigualdad. cambiar. Vamos si a ver hubiera la desigualdad. 400 asesinadas y 400 asesinados, me da igual. Ah, no que voy a tiene que hacer ser igual, por más o igualdad, menos, los- pues hombre, tú no analizas, yo qué sé, las víctimas de los accidentes de tráfico, quiero decir, con un tema de género, porque, bueno, pues serán, estadísticamente, pues habrá tantos hombres, tantas mujeres. Pero es que en este caso todas son mujeres. Todas. Has Pues si son puesto un todas buen mujeres, ejemplo. Es por algo. Has puesto Es que un buen- vuelves a has decir- puesto un buen ejemplo, los accidentes de tráfico. Tú los accidentes de tráfico, cuando los analizas, estudias. Hay una parte que son producto de
alcoholismo. Otra parte, gente que conduce mal. Otra parte, que los coches tienen antigüedad y que resulta que se les rompe la dirección. Otra parte, y haces una estadística completa analizando las causas de todos, porque tu interés es acabar con los accidentes de coche. Entonces, resulta que la ley de violencia de género en otros países, por ejemplo Francia, se estudia las que están relacionadas, las situaciones dentro del ambiente doméstico que dan lugar a asesinato de mujeres, y se estudia también si coincide con una causa: alcoholismo, drogadicción, esquizofrenia o, efectivamente, conflicto. En Francia se estudia así, hay un baremo de 7 puntos. ¿Por qué en España esa estadística no la damos completa? ¿Por qué? Porque solo queremos decir el varón terrorista machista. Vamos a ver. A ver, podríamos estudiar más cosas, porque tú que conoces los casos, a veces, y yo conozco casos bastantes y he ido a gente que trata estos casos, te dicen, no, es que aquí venía también con un tema alcoholismo, es que venía con un caso de esquizofrenia, es que venía... Y resulta que en el ambiente doméstico efectivamente asesina a su mujer. Pero es que también deberíamos tratar esas causas, porque si no somos capaces de tratar el alcoholismo, la drogadicción, la esquizofrenia, y a todo le llamamos machismo. El alcoholismo no es el problema, es decir, hay hombres alcohólicos que beben. Pero ¿por qué y no hay agreden? interés en hacer esa estadística? Entonces, es un facilitador, igual que una enfermedad mental. ¿Y por qué no se da ese dato? Porque aquí no se quiere hacer como Francia, porque aquí todo se mete en el saco del terrorismo machista. A lo mejor avanzaríamos si también desglosáramos todas esas causas. Porque el motivo no es el alcohol, ni la esquizofrenia. Es un ejemplo. Es un ejemplo para, como me ha puesto un buen ejemplo del tema de tráfico, digo yo, cuando tú estás interesado en acabar con las causas y analizar hasta el último extremo las causas que producen un gran problema, y en este caso es un problema gravísimo, porque son 800 mujeres asesinadas, ¿por qué no hacemos un esfuerzo en desglosar las causas, desglosar los problemas, para intentar paliar en sus orígenes Pero que la causa, cosas? insisto, no es el alcohol es un facilitador, no es la causa de que el hombre agreda a la mujer. Como única causa tenéis el terrorismo machista, que es lo que se decía en la manifestación. A mí no la me gusta, manifestación se decía eso, en la contra el terrorismo machista. se decía muchas cosas. ¿Vale? A mí no me gusta hablar del terrorismo machista, es decir, que yo esa palabra no la utilizo. Pero ¿estás de acuerdo conmigo que la manifestación se usó ese lema? Pero yo no lo utilizo. Pero la pancarta principal de esa manifestación, ¿qué decía? Cada uno es libre de lo que dice y de lo que coloca. Yo no utilizo esa palabra. Una vez dicho eso... pero ¿detrás de qué pancarta te colocaste? ¿De terrorismo machista o de la mía de la violencia no tiene género? Tenemos un problema, yo me coloco detrás del asunto de tenemos un problema de violencia que no acaba de resolverse y por tanto hay que, por supuesto que yo creo que hay que revisar cosas, no en el sentido que tú quieres revisarlas, que querrías que no existieran. Claro que en la vida todas las leyes se hacen, se estudian, se aplican y luego se tiene que hacer una evaluación. Yo quiero reformarla pero en todos los aspectos déjame que termine de decirte una cosa. El objetivo de la ley no es ni siquiera las asesinadas, porque para eso tienes el Código Penal. Un asesinato es un asesinato. El objetivo de la ley es evitarla, que eso ocurra. Vale. El objetivo de la ley es poner todas las medidas para evitar que eso ocurra. Y entonces su gran elemento fundamental que introduce la ley son las órdenes de protección y las órdenes de alejamiento. Ese es el gran elemento que introduce y en un tiempo muy corto, porque no te tienes que ir, como desgraciadamente ocurre en España, en un juzgado, las cosas llevan tiempo y tal. Esto se dirime para este asunto. Para un asesinato va por la vía del Código Penal, como corresponde. Para este asunto se dirime en 72 horas. 72 horas se resuelve. Y si es que sí, sacas a él de la casa. El objetivo de la ley es evitar que eso ocurra. Un momento, cuando resulta que se comprueba que no es verdad, ¿qué se hace con la mujer que denuncia falsamente? ¿Se le condena? ¿Pero qué denuncia falsamente? No, pero es una pregunta interesante también. Pero déjame también que haga una precisión. No, pero para que las cosas sean... No, pero si es que vamos a ver, si resulta que se considera que no hay caso, no hay caso. No hay caso, pero entonces... Pero porque la prueba es muy difícil. Mira, la violencia psicológica es la que yo más veo. Es decir, volvemos. Ya no se trata del asesinato. O sea, la mayoría de las mujeres que sufren violencia no denuncian. Vale, y ahí estamos de acuerdo que psicológicamente puede agredir igual un hombre y una mujer, porque no hay una cuestión de fuerza. Es que hay un daño, no. Entonces, el maltrato psicológico tiene que ver con el control, con el poder y lo ejerce el hombre sobre la mujer. Pero no estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo en que efectivamente hay muchísimo maltrato psicológico, pero es que también hay de las mujeres hacia los hombres, porque yo, en caso de ancianos, no paro de encontrarme hombres que son verdaderamente maltratados psicológicamente y eso no os interesa.
Pero que Eso sí, no. sí, pero eso es un tema de violencia. No, Vale, que sí, pero ahí me interesa paliar. pero eso Eso no no es lo violencia trata de el Código género. Penal. Pero Eso que no lo sí. trata el Código Penal. Vamos a ver. Yo cuando voy con mi pancarta también quiero incluir al anciano, al que Pero le hay está que ir otro día a otra machacando manifestación en psicológicamente. contra de la violencia en No, general. pero es que eso no os interesa. Pero si, ¿cómo no? Eso A nos mí me interesa todo. No, A mí, lo que me dio mucha pena hace un rato es oíros hablar de la vida de un hombre con tan poca importancia como si no valiera para nada. No, Un hombre. de un, perdón, Perdona. No, que hablamos sin... Perdona, de un hombre... Habéis hablado de la vida de un hombre ¿Pero como qué si es esto? no valiera para nada. Que no, Dice, son 800 mujeres, Toda aunque vida haya humana 5 vale, hombres. claro que Hombre, sí. hay que tener un poquito de respeto hacia los hombres. Yo se lo tengo todo, solo quiero decir... Pues has hablado como que eso no se lo tuvieras. Pero no, pero solo quiero decir que es que en el capítulo de número de personas asesinadas en parejas o exparejas es todo femenino, las asesinadas no hay. ¿Y por qué no prácticamente hablamos nunca nunca de los masculino. 26? Estamos en la misma, Simplemente no hay. digo Quiere eso. decir que los que hay no valen para nada. Pero si hombre valdrán mucho. Pues- pero, hombre, pues pero entonces entiendo- deberías de pero, hablar con ese respeto. De verdad, Amadeo. Deberías si de tú hablar con ese tienes respeto a los 800 hombres. asesinadas de un lado Y dale. y 3 de Uno, otro. pues aunque sea uno solo. Vamos a ver, en Hay que términos tener ese políticos, ¿cuál es el respeto. problema? No, En términos Teresa, políticos, pero- el problema son las 800. Teresa, Si puedes incluir a Dale. todos, ¿por qué te vas a negar? Exactamente. Es decir, Es que- si tienes 26 niños al año y te interesan esos 26 que están en una situación de debilidad, porque yo estoy de acuerdo que la ley puedes decir, es vamos a defender sobre uno es más débil y el otro es el agresor. Yo no entro en mujer y hombre. Entonces, de acuerdo, entonces los niños, un anciano, entonces metemos una pareja de lesbianas en que hay una relación de dominación, incluyámoslos a todos, que es lo que estoy diciendo yo. ¿Por qué hay tanta resistencia a incluir a quien no es mujer? Eso es lo que no entiendo, cuando no costaría nada. Yo no tengo ninguna resistencia, No pero lo a mí entiendo. me parece que si tú amplías mucho el foco, dejas fuera del foco lo que es el problema central. Esa es mi opinión, la mía. Es decir, si tú para coger una casuística que coge todo y tal, al final, si de todo el problema está en un 80%, ese 80% se diluye. Y no lo vas mí a me parece resolver por esa nunca, si razón no vas que no estoy al dispuesta. origen. Me parece Si no vamos demasiado. al origen, no lo vamos a pero si el resolver origen nunca. es la dominación sobre una víctima que es más débil, estás tratando el objeto. El objeto de la ley es no, lo pero mismo. nosotros sobre tenemos una visión víctima de mujer género. que se si lo que entiende te que es el interesa es sexo el machismo, inferior y que se tiene efectivamente que someter. excluirás a Pero todos los Rocío, demás. es que nosotros Vamos a- partimos de la idea de que es que tradicionalmente en la sociedad y Pues lo igual podemos os hacer- habéis quedado atrás. Pero no, yo creo que sí. Hemos quedado atrás porque lo dices tú. Igual os habéis Yo creo la que tú realidad no, porque diaria. igual que decís que la La mujer, realidad a mí me diaria, insulta Ros. que me traten como una víctima, a las mujeres como en posición de debilidad. Hoy me he Debilidad. hecho 7 Pero años si es de que de carrera, hecho, he montado ¿a 3 quién- a empresas, quiénes- ¿por qué me tienen que tratar Pero, como Rocío, si a fuera ti la no te- pobre pero infeliz vamos a ver, a que mí me tienen que tampoco. meter por cuota en una Pero de empresa? hecho, No me mira, da la ella está gana. diciendo, de No hecho, me ¿a da la quiénes gana le que me pegan hagan en una general? cuota para A las ellas. mujeres, hombre. Pero si A ver, yo tampoco, eso no es te algo- creas que Ya, yo soy ya, víctima y pero- no voy por la vida. Claro. Ese es un Hombre, tema que yo quería tocar también. me estás Esta- insultando. pegan a ellas, Esta ¿a quién las ley, maltratan? Sí. perdonad un momentito, esta ley que estamos tratando, la ley de género, sí da la impresión, por lo menos a mí sí me da la impresión, de que a la mujer pues se la tiene como... Se le trata como débil. Como débil. ¿No os parece eso? No, que- al contrario, el objetivo es empoderarla, Claro, o sea, hay no que se la controlar su trata vida. a mí no me hace Son falta que me empodere supervivientes, o sea, nadie. de débil nada. A mí no a me ti hace no, falta pero hay que muchas no, mujeres que sí, que son las que pero a claro. mujeres, a hombres, a niños, a niñas, ancianas y ancianos. ¿Por No. qué por defecto tenéis que decir que las mujeres somos débiles? Porque las- a mí no, eso no, me que no resulta... somos sí, débiles, ¿quién ha dicho sí, que sí, somos? a mí no me Dios hace me falta libre. que me organicen leyes para meterme, para protegerme, ni que me organicen cuotas para meterme en los consejos Suerte de que tienes, administración pero de habrá empresas. muchas que no tengan tu suerte no. y sí les pasa eso. No, y creo tú has que nos tenido tenemos suerte. que dedicar más a políticas, por ejemplo, de conciliación, que faciliten que padre y madre puedan encargarse de los hijos, que favorezcan que las familias tengan tiempo para dedicarse a la familia y para ser exitosos en el trabajo, padre y madre, y menos a un discurso de género que al final que creo que se nos ha quedado en el siglo pasado, que las primeras feministas, la primera ola y la segunda eran muy necesarias. Yo adoro a Concepción Arenal, creo que era maravillosa cuando no podíamos votar. Adoro las que defendieron el derecho de las mujeres en tema jurídico. Adoro a los que consiguieron que pudiéramos ir a la universidad y no tuviéramos que ir disfrazadas de hombre, como fue Concepción Arenal. Rocío, Pero perdona, resulta yo creo que hoy- estás en un- pero no resulta estás en que toda la hoy, realidad. A lo mejor No, el no. discurso hay que llevarlo por otro lado. No, te falta bajar a No, donde Yo, estamos. mira, trabajo Una a ver cantidad si de se ocurre mujeres. un sector
más, entre comillas, machista que el mundo de la construcción. Masculinizado sería la palabra Que adecuada. os el de la gusta construcción, decir esa... ciertamente. Vale. No, machista no, es masculinizado, no, pero vale. lo decís, esa palabra lo usáis mucho. Yo no la uso. Yo no he tenido ningún problema en ese sector. Es más, me paso el día buscando mujeres que quieran trabajar conmigo y que sean ferrallistas, que sean hormigones. Oiga, ni uno. Y resulta que la brecha la tengo en los accidentes laborales, que un 97% de hombres en accidentes laborales mueren, y no tengo ninguna mujer, y no tengo ninguna manifestación en la calle de hombres quejándose porque resulta que la construcción el 97% son hombres. No, claro, vamos a intentar dar los Pero tú has datos de visto las los dos juguetes, fuentes. tú estás viendo los catálogos y seguimos como estábamos hace... A mí sí me gusta, hace años. a mí sí me ha gustado una cosa que he escuchado, Sí. como también en cosas vuestras que estoy escuchando que me agradan, ¿no? Pero cuando Rocío habla de conciliación, cuando Rocío habla de familia, cuando Rocío habla de padre y habla de madre, yo creo que la felicidad sí va encauzada por esos términos. Pero si me parece bien. Entonces, Pero estamos la hablando de impresión, otro tema. la impresión que me da a mí es que esto de la conciliación como que no. Que no, ¿cómo que no? Que el hombre se ¿Cómo tiene no? que corresponsabilizar y por eso hay que Claro. educar en igualdad, claro. Para La que... conciliación está bien, pero lo que sucede, vamos a ver, ¿quiénes atienden en general? Rocío ya sabemos que es su caso particular y que ella Y lo hace todo estupendo. estupendamente y por igual, pero en general, en media, ¿quiénes atienden a los niños en general? Más las madres que los padres. Y ya no voy a decir si tienes padres mayores. Pero ¿Quiénes vamos- los atienden pero fundamentalmente? pero vamos a las ver, hijas, vamos no a ver, los mira, hijos. mira, Teresa, ¿Cierto o no? mira, Pero solo Teresa, yo no voy a contéstame. hablar, sí te voy a contestar, Claro, hombre. pero no te voy a decir cierto. Ah, ¿no? ¿Me vas a decir que es falso? No, te voy a decir, Vale. te voy a decir porque Venga. estás hablando con alguien que es padre. Vale. Vale. El hecho de que la mamá atienda al niño en cosas que las madres atienden a los niños, eso no significa que los padres no hacemos nada o que no. Pero ese menos, hombre, por ejemplo, hacéis menos. ese hombre, por ejemplo, tiene hijos, yo tengo hijos, ese hombre trabaja 48 horas diarias. Sí, sí, sí. Yo no llego a tanto, yo 48 diarias no, pero unas 45 más o menos también. Entonces, vuelvo a repetir, cuando os escucho hablar, es como que el hombre... No, por ejemplo, padre- con la ley de Bueno, custodia y yo- compartida. Hay y hoy cosas por hoy que- tengo un hijo Hay cosas que sabéis conmigo. que son Ya, reales, ¿no? pero no, claro, si yo no te vamos estoy- a- yo te- lo que digo es que hay que los trabajar hombres en se eso. ocupan lo mismo del cuidado de niños Los y de hombres se mayores. ocupan a su manera. Que De sus menos, hijos, que es- a su claro, manera. pues yo no digo que no se como la ocupe. mamá se ocupa a la suya. Pero porque entonces porque hay una manera de ocuparse por ser hombre y una manera por ser Por mujer. eso digo, Eso habrá no que tiene trabajar sentido. más en políticas de conciliación. Por ejemplo, ¿por qué el hombre automáticamente está discriminado en la custodia No, pero compartida para- en España hoy? ¿Por qué en una separación automáticamente en un 80% de los casos se da a la mujer la custodia de los hijos? Es una Porque la pide discriminación. para empezar muchas No, veces. No. Por defecto, en 80% de los casos se le da a la mujer. No, Oiga, hombre, a lo se va- mejor habrá por- que pensar será que el porque no la padre pide, también... claro, pero por probablemente en muchos defecto... casos es que él no la pide. No, pero se tiene que meter en un procedimiento que es complicado. No, Entonces, no por se tiene que defecto, meter en nada. menos en Es algunas comunidades que autónomas, no tiene que meterse en nada. no es compartida. Que no, Rocío, mujer, No, que no si hay tiene un que meterse en contencioso, nada. tú puedes pedir en las medidas la custodia cautelares. que Sí, y quieras. luego te la Para el pueden dar divorcio, o no si te la lo pueden hacen. dar. claro, Pero y a la ¿por qué mujer no igual. tiene derecho? No, ¿por qué no tiene el derecho el hombre por Pero porque defecto porque no a la no- custodia no la compartida? pide, Pero No que lo tiene tiene. el mismo menos. derecho y tiene el derecho a la Pero que sí, custodia tiene total, derecho. igual que la mujer. Me están Pero haciendo... ¿por qué tiene que meterse en un Que no tiene que pleito? meterse en nada. Pero que ¿no? se tiene que Medidas meter cautelares del cualquiera, y la divorcio. mujer también se Claro, tiene que meter. No se discute, no se Un tiene que meter en segundito. nada. Estamos de acuerdo que Respira- custodia compartida por norma. Respirar- Vosotros Oh, sacaríais sí o no, esa ley. Hombre, si hay violencia de género, Respirad un no. poquito, No, claro, para nada. oxigenaros un No, poquito ese caso. y vamos a escuchar Se otras maltrata. opiniones que me están haciendo señas con unas opiniones, así cogéis un poquito de fuerza, venga. ¿Tú crees que la ley de violencia de género hace ver a una mujer como un ser más débil? Yo creo que sí que te hace ver eso, la imagen de la mujer pues más víctima, como una víctima más que eso. ¿Y por qué? Pues porque a lo mejor lo que hay que fomentar es la igualdad de ambos y no a lo mejor pues tanta imagen del hombre pegando a la mujer, porque también hay mujeres que pueden llegar a pegar a hombres, ¿no? ¿Y tú qué opinas de esto? Pues yo considero que el Estado debería de preocuparse por aplicar leyes de educación más que aplicar leyes de condenación y de victimismo. O sea, yo no creo en un Estado paternalista y creo que lo que hace el Estado en este sentido es pues, convertirse en el padre y decidir una cosa u otra, cuando lo que tiene que cambiar es de la sociedad y no de que el Estado te diga "Es que eso es ilegal". Pues sabemos que es ilegal y que no está bien moralmente, pero
pero considero eso, que debería ser algo educacional y no legal, ¿no? Los tiempos están cambiando y hoy en día, bueno, parece que nos estamos acercando más a esa equidad, pero realmente no, porque la mujer ahora mismo está como sobreprotegida, porque la hemos pasado muy mal durante mucho tiempo y parece que todavía no estamos en igualdad. Nos hemos encontrado aquí con un mexicano y nos gustaría que nos comentara cómo están las cosas de las leyes de violencia de género en su país. Bueno, están como en todo el mundo. En México hay una preocupación grande y grave al respecto. Siempre hemos pensado que hay violencia de género y siempre hemos pensado que las leyes existen y hay que hacerlas cumplir porque efectivamente hay violencia de género, pero los legisladores han puesto especial interés en que haya corrección y en que judicialmente se proteja a la mujer. Entonces, ¿usted cree que está más protegida la mujer que el hombre ante denuncias falsas? Por supuesto que está más protegida la mujer que el hombre, y así debe de ser. Aun cuando hay equidad de género, siempre hay protección para la mujer. Es evidente que en este siglo la protección de género es mayoritariamente para la mujer. En México hay una preocupación grave. Todo el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales tienen esa preocupación. La sociedad misma protege a la mujer. Entonces, ¿tú crees que la sociedad mexicana es un poquito machista? Por el contrario, creo que ha ido evolucionando. Se ha dado una metamorfosis en la que ya no es el machismo mexicano. El mexicano es consciente de su realidad y es consciente de que la mujer en esta sociedad juega un papel preponderante. Tan es así que en la esfera federal hay muchas secretarias de Estado, hay muchas presidentas municipales, muchas alcaldesas, hay muchas diputadas que precisamente obedece a esa protección que hay, a ese reconocimiento. Esa idea del machismo mexicano ya no existe. Los mexicanos somos muy conscientes de lo que es la mujer y lo que es la equidad de género. En los partidos políticos se ha precisado que debe haber equidad de género y se le da el lugar preponderante que tiene la mujer en la sociedad. Bien, pues después de escuchar estas opiniones vamos a ir terminando ya el programa y vamos a terminar como solemos hacer, ¿no? Que es soluciones, comillas y comillas. Vamos a empezar por el lado de Teresa y de Aurora. Bueno, yo creo que todas las leyes tienen que evaluarse y, por tanto, pueden y deben modificarse. ¿Qué cosas creo yo que hay que introducir de modificaciones en la ley? Por supuesto, la inclusión de los hijos de una pareja, pero eso está resuelto, ya se ha introducido por parte del Gobierno en la reciente reforma de la Ley de Familia. Yo creo que hay que pensar en una atención especial en mejorar la educación en valores de igualdad y no violencia en población muy joven, porque tenemos unos índices de denuncias y de mujeres asesinadas muy jóvenes que indica un problema en la educación que estamos dando. Un tercer elemento que yo creo que hay que considerar es un análisis y un trato más concreto a la población inmigrante, porque tienes unos índices de denuncias y de asesinadas en mujeres inmigrantes mucho más alto que la cifra de inmigrantes que hay en España. Es decir, hay un problema en concreto ahí. Entonces, yo creo que eso es el tipo de cosas que hay que ver, hay que afinar ahí. Seguramente hay que mejorar los protocolos, se han cambiado ya los protocolos para determinar si la agresión de la pareja masculina es más leve, si es un peligro más grave o no. Ha habido casos que el protocolo no ha funcionado bien, se le ha catalogado a él como no tiene mucho peligro y luego la ha matado, como hemos leído en el periódico. Afinar. Yo creo que hay que afinar en todo ese tipo de cosas. La ley es buena, necesita reformas y reformas que la ayuden a mejorar. Gracias, Teresa. Aurora. Pues yo quería primero insistir en que la ley, y a partir del 2004 y 2005, como es una ley integral, lo que hace es también trabajar con la mujer. Es decir, lo que yo os comentaba es que la mayoría de las mujeres no denuncian, pero hay muchas mujeres que gracias a esta ley acuden a los recursos y sí que hacen un trabajo personal, ¿no? Entonces, de víctimas pasan a supervivientes
a través de la terapia psicológica, jurídica, las ayudas y el trabajo que ella hace. Es decir, eso no aparece nunca como una denuncia, pero ella ha conseguido romper con el maltratador y ella ha conseguido volver a controlar, coger el control de su vida, ¿no? Y eso es gracias a estas leyes. Por otro lado, para mejorar, pues insistir en que hay que ampliar los recursos desde la escuela, porque sí que ha habido en algún momento determinado los recortes. Antes se trabajaba mucho más en prevención, en talleres de coeducación desde pequeñitos, por supuesto en la población adolescente, y luego lo que decía también hace un rato, que los hombres también tienen, ¿no?, que unirse, ya hay, pero hay que todavía añadir más el hombro. Lorente lo explica muy bien, dice que hay que arrimarse, ¿no?, y no tolerar, por supuesto, ni apoyar a ningún hombre que ejerce esta violencia, ¿no? Bien, vamos a... No te importa, te vamos a dejar para el final a ti, ¿eh? A ver, Amadeo. Perfecto, yo voy a ser, como siempre, para este último momento soy muy rápido. Yo creo que sí está muy bien, que hay que tener una protección enorme a la mujer, un castigo enorme al maltratador, pero no cargarse y tirarse por el suelo todos los derechos de la presunción de inocencia. Bien, pues muchas gracias, Amadeo. Y Rocío, tu turno. Bueno, yo creo, nosotros propondríamos cambiar la ley de violencia de género por una ley de violencia doméstica que incluya a todos. Además, creemos que tiene que haber más recursos para proteger a la mujer, para los centros de acogida, para hacer una estructura distinta de centros de acogida. Además, hay que invertir en hacer unas estadísticas completas que analicen las causas y los orígenes también de los maltratadores y de las víctimas para poder llegar a mejores resultados. Además, creemos que hay que tener una trazabilidad en los fondos en qué se están empleando para ver efectivamente si está siendo eficaz la ley y los recursos que se están poniendo y si a lo mejor hay que dedicarlo más en otro enfoque. Hay que, y lo más importante, hacer muchísimo hincapié en la educación en valores y en enseñarles desde que son niños que la violencia es mala en cualquiera de los casos, enseñarles a luchar contra la violencia. Y la educación en valores, y en valores también que hablen de la confianza entre las mujeres, los hombres, de la familia, de los entornos, porque al final lo que estamos creando es una situación en que pues se está creando una situación defensiva que es ciertamente, yo creo, que peligrosa. Entonces, lo que más me importa ahora mismo es la educación en valores y menos en género. Educar en valores y menos en género, y porque nos preocupe la violencia y paliar sus causas, y menos el tema de género, que creo que es que no está funcionando, y que creo que el tema es suficientemente grave como para hacer un gran esfuerzo para mejorarla, ¿no?, para mejorar esta ley. Bien, pues hasta aquí ha sido sinceramente un placer escucharos, he aprendido muchísimo. Teresa, esperamos volver a verte en alguna otra ocasión. Cuando me invitéis. Será un lujo. Lo mismo te comentamos a ti, Aurora. Muchas gracias. Encantada. Rocío, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Y don Amadeo Álvarez, pues ya seguimos un ratito más. Seguimos un ratito más porque en breve vamos a tener magia de altura con un mago excepcional como es Miguel Gómez